Bueno, nosotros lo que sabemos y lo que está publicado es que tratamos de hacer hincapié en lo que tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes con cáncer, adultos jóvenes, niños y adultos jóvenes, ¿sí? Si bien este grupo de pacientes tiene una menor incidencia de aparición del cáncer, sabemos que va a tener un mayor impacto en lo que tiene que ver con la calidad de vida gracias a los tratamientos que permiten que hoy día estos pacientes tengan una alta sobrevida. La siguiente. Bien, acá lo que vemos es que en este grupo de pacientes adolescentes y adultos jóvenes, estimamos que alrededor de 45 cada 100.000 habitantes va a tener lamentablemente el desarrollo de alguna patología oncológica. Por eso hablamos de concientización a largo plazo sobre los efectos adversos a largo plazo, y la fertilidad forma parte de lo que tiene que ver con la calidad de vida de estos pacientes. Y también lo que podemos ver en el gráfico son los diferentes tipos de patologías oncológicas que nos vamos a encontrar en estos pacientes entre los 15 y los 40 años. La siguiente. ¿Por qué nos dedicamos a hablar en este grupo de pacientes? Porque vemos un leve incremento en la incidencia de la patología oncológica y una disminución en la mortalidad. Todo esto lleva a que aumente el número de sobrevivientes en edad fértil, y tanto hombres como mujeres van a querer ser padres como cualquier otra persona el día de mañana. Y es donde nosotros podemos intentar trabajar para tratar de mejorar ese efecto adverso a largo plazo. Así es. Para la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1,5 millones de personas en edad fértil va a tener un diagnóstico de cáncer y se va a considerar una enfermedad del todo curable, y estos pacientes van a querer vivir con calidad. Y ahí es donde entra en juego la necesidad de poder ofrecer un asesoramiento que hoy por hoy sigue siendo de difícil acceso, y que esto sea difícil, acceder a este tipo de asesoramiento, le quita a los pacientes oportunidades que son únicas y le acorta los tiempos para poder realizar técnicas de preservación de fertilidad para el futuro. La siguiente. Entonces, en este trabajo lo que vemos es que deberíamos poder instalar en cada lugar de trabajo de todos nosotros guías y programas que tienen que ver con la oncofertilidad. O sea, el esfuerzo en forma aislada es como que no es productivo, ¿sí? Hay que tratar de crear un equipo de trabajo donde haya una persona que funcione de nexo entre los pacientes, los oncólogos, los especialistas en reproducción asistida, que hagan que esta conexión sea mucho más rápida. En este paper lo que vemos es que en un centro de los Estados Unidos, donde implementaron un programa de preservación de fertilidad, en las barras vemos el antes y el después, ¿sí? Y una vez implementado el programa, aumentó el número de las consultas y aumentaron también las técnicas de reproducción asistida que se pudieron realizar en este grupo de pacientes. Creo que este es un concepto como fundamental de la charla, hablar de que esto no se puede hacer en forma aislada, porque es muy difícil que el paciente pueda acceder, es muy difícil que el oncólogo pueda confiar en el trabajo que nosotros vamos a realizar. Entonces tenemos que tratar de hacer un esfuerzo entre todos, tratar de trabajar, como siempre se dice, desde la interdisciplina, pero de verdad, tratar de poder llevar esto a cabo y sobre todo poder capacitar a todo el equipo de salud, ¿sí? Médicos, enfermeros, extraccionistas, radiólogos, todos los que van a tomar contacto con estos pacientes, que puedan entender un poco más sobre preservación de fertilidad. De hecho, a mí me pasa algo curioso, que es que hay una médica puntualmente que me deriva pacientes, es una radióloga, me deriva pacientes que ya pasaron por muchos médicos antes, ¿no? Las vio, por ejemplo, un ginecólogo y después, por ejemplo, tienen un cáncer de cuello y después la vio el oncólogo, y cuando llega a hacerse la radioterapia, esta médica es la que se da cuenta que nunca la paciente tomó contacto con un asesoramiento en preservación de fertilidad, y es como muy tarde ya, ¿no? Entonces, mi charla, si sirve de algo, es tratar de generar un poquito de conciencia y tratar de ver cómo entre todos podemos hacer el esfuerzo por ofrecer este tipo, aunque sea de asesoramiento para estos pacientes. La siguiente. Bueno, entonces, como yo comentaba, desde estar ausente en las primeras, hace años atrás en las consultas, ¿no? Nadie hablaba de fertilidad en pacientes con cáncer. Hoy se tiene en cuenta muchísimo la calidad de vida porque estos pacientes van a sobrevivir, y la oncofertilidad forma parte del cuidado integral de nuestros pacientes. La siguiente.
Hay una doctora que dice que no se escucha. ¿No se escucha? Me puedo sacar el Eh, auricular. Yo le escucho. A ver, los A ver. demás. Bueno, sigo. Si no se escucha, nos avisan. Vamos a ver si en un ratito ya vuelve la presentación. Bien, lo que estaba por comentarles sobre este trabajo, que también es muy nuevo, es sobre que siguen existiendo barreras para el acceso, ¿no? Lo que veníamos comentando. Si bien la Argentina es el primer país de Latinoamérica que garantiza la cobertura en preservación de fertilidad en pacientes con cáncer, tenemos barreras para que el paciente acceda a la consulta inicial por diversos problemas como la falta de tiempo, la falta de conocimiento, el tiempo que es muy limitado para tratar de decidir algo tan importante y la falta de información, tanto de médicos como de pacientes, ¿no? Y muchos pacientes con miedo a embarazarse después del cáncer. La siguiente. Entonces, se habla de que el éxito de una consulta de asesoramiento tiene que ver con la discusión precoz y personalizada, hablarle a los pacientes con expectativas realistas de lo que vamos a poder lograr y tenemos que basarnos, sobre todo en las mujeres, en la edad, el conteo folicular y el valor de la antimuleriana. Es decir, tratar de asesorar con respecto también a la reserva ovárica que tiene la paciente en función, por ejemplo, del número de ovocitos que va a poder criopreservar o si hay posibilidad real o no de congelar tejido ovárico. ¿Sí? Esto no pasa tanto en hombres, pero sí pasa mucho más en las mujeres. La siguiente. Pasamos a la otra. Acá les traigo las diferentes técnicas de preservación en mujeres, aquellas técnicas establecidas. Se dice que son así porque ya han demostrado seguridad, eficiencia y eficacia y hay nacidos vivos con el congelamiento de embriones, de ovocitos, de tejido ovárico, con las cirugías conservadoras que se pueden aplicar en los estadios iniciales de algunas enfermedades oncológicas del aparato reproductivo, las pexias, que las vamos a ver, y las técnicas que combinan las diferentes opciones. Y lo experimental, que se trabaja mucho, pero todavía no hay nacidos vivos, tiene que ver con la maduración in vitro de ovocitos, de folículos y el uso de agonistas del GnRH. Siguiente. En el hombre, aquellas técnicas, como ustedes saben, establecidas, son el congelamiento básicamente del semen. Si el paciente no puede obtener una muestra por eyaculación, se podrá realizar una biopsia testicular. Y lo que es experimental es en el paciente prepúber el congelamiento del tejido del testículo de un niño prepúber. Es experimental porque, como ustedes saben, la producción de espermatozoides comienza en la pubertad, ¿sí? Antes de la pubertad, en el tejido testicular, lo único que tenemos son espermatogonias, ¿sí? Todavía en humanos no se ha podido madurar in vitro las espermatogonias para obtener espermatozoides, pero dentro de lo que son protocolos de investigación, en algunos países, sobre todo de Europa, se está empezando a congelar el tejido testicular del niño prepúber, porque es la única opción reproductiva para que pueda, quizás en un futuro, ser padre con sus propias gametas. La siguiente. Bueno, esto es un algoritmo que yo después les puedo compartir para que ustedes lo puedan mirar en detalle, pero cómo sería el asesoramiento en una mujer y en un varón, teniendo en cuenta el momento en la aparición del tumor, si es un paciente prepúber o no, y las diferentes opciones de estrategias de preservación. La siguiente. Con respecto al daño gonadal por la toxicidad que puede generar una quimio o una radioterapia, es el riesgo de padecer amenorrea o azospermia permanente. Esto se clasifica en riesgo alto, moderado o bajo, de acuerdo al porcentaje de falla ovárica o de azospermia que generen los tratamientos. La siguiente. Entonces, acá vemos diferentes opciones de cómo la quimio o radioterapia va dañando las células ováricas en este caso, ¿sí? Tenemos daño por quimioterapia, el daño puede ser en forma directa sobre el ADN celular y producir apoptosis de los folículos, tanto los que están en crecimiento como los folículos primordiales, que son nuestra verdadera reserva ovárica, y también el daño sobre el tejido del ovario, ¿sí? Promoviendo la fibrosis, disminuyendo la angiogénesis, ¿sí? Se dañan tanto los folículos como los ovocitos, como el propio tejido del ovario. La siguiente.
Y acá vemos en varones también que el daño puede ser sobre el ADN de los espermatozoides y a medida que va generándose el daño sobre el tejido testicular, sobre el túbulo seminífero, si el daño llega hasta las células de Sertoli o hasta las espermatogonias, el paciente puede quedar en una azospermia permanente. Esto no siempre es así, ¿sí? Nosotros a veces vemos que el paciente que está en pleno tratamiento de quimio o radioterapia, en ese momento el paciente queda azospérmico porque hay un daño de los espermatozoides, pero si el paciente puede mantener cierto número de espermatogonias con vida, digamos, a lo largo de los meses post quimioterapia, el paciente puede reactivar su espermatogénesis y volver a generar la producción espermática. Entonces, siempre hay que continuar pidiendo espermogramas en pacientes, sobre todo que no han recibido terapias tan tóxicas, ¿no? Que, por ejemplo, lo más dañino podría ser una radioterapia eh, de alta intensidad, pero por ejemplo con drogas quimioterápicas uno podría recuperar luego la espermatogénesis. La siguiente. Bueno, acá hablaba de la radioterapia. La zoospermia, fíjense, en prepúberes es con 6 centigray, en adultos es con 2,5. Y la falla ovárica en mujeres adultas es con 6 Gray y en prepúberes y pospúberes es con dosis mayores. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque, digamos, cuanto más joven en la mujer, mayor es la densidad de folículos y de óvulos que tienen esos ovarios, entonces son más resistentes a la acción de la quimioterapia. Y cuanto más grandes somos, menos ovocitos quedan, entonces con dosis menores ya producimos un daño todavía mayor. La radioterapia cráneoespinal, acá lo puse, y la cráneoencefálica también puede tener dispersión a los ovarios y la cráneoencefálica puede dañar lo que es la hipófisis y quedarnos sin una buena liberación de gonadotrofinas para estimular los ovarios. Pero bueno, eso dentro de todo tiene solución. La siguiente. Bien, esto no es para que lo vean porque es todo muy pequeñito, pero también les puedo compartir la información sobre qué drogas y tratamientos son de bajo, moderado o alto riesgo para la reserva ovárica de nuestras pacientes. La siguiente. Acá no se ve la guía, es difícil porque no puedo pasar yo la presentación, les pido disculpas. Se tendría que haber activado una parte de la diapositiva que muestra la guía europea sobre preservación de fertilidad, que es del año 2020, que nos habla que son de alto riesgo los tratamientos contra el cáncer de mama en mayores de 40, los tratamientos de trasplante de médula ósea, por ejemplo, en leucemias, y la radioterapia, como vimos, de pelvis y abdomen. Y son de moderado riesgo las pacientes que tratan su cáncer de mama con quimioterapia entre los 30 y 39 años y los tratamientos para los linfomas. La siguiente. Bueno, acá vemos qué valores vamos a tener en cuenta para poder calcular un poco cómo va a ser el daño ovárico. Vamos a tener que tener en cuenta la edad en la que se presenta el cáncer, ¿sí? Como dijimos antes, a menor edad, mayor reserva ovárica, y a mayor edad, menos cantidad y menos calidad de óvulos va a tener nuestra paciente. ¿Cómo está la reserva ovárica en ese momento? No todas las pacientes tienen la misma reserva con la misma edad. ¿Cuál es el protocolo de quimioterapia que va a recibir? ¿Cuál es la duración y cuáles son las dosis? ¿Sí? Todo esto vamos a tener en cuenta en la consulta de asesoramiento en preservación de fertilidad. La siguiente. Con respecto al daño gonadal y el retorno de menstruación, ustedes van a leer muchos papers que dicen que, bueno, si la paciente vuelve a menstruar, entonces la fertilidad podría estar preservada. Pero esto no siempre es así, porque la paciente puede terminar su quimioterapia, volver a menstruar y tener una disminución en la reserva ovárica y un acortamiento de su ventana reproductiva. Entonces, siempre es muy importante que puedan medir, por ejemplo, la hormona antimuleriana para poder asesorar mejor a una paciente pre-tratamiento y post-tratamiento, ¿sí? Para poder demostrar cómo ha quedado esa reserva ovárica a pesar de que ella haya podido recuperar sus ciclos menstruales. La siguiente. Lo que vemos acá en la gráfica que yo tengo a mi izquierda es lo que sería a lo largo de la vida, cómo van a ir disminuyendo los folículos ováricos y ante un agente, por ejemplo, tóxico para el ovario, como una radioquimioterapia, cómo esta pacientita va a ver drásticamente disminuido su número de folículos
y cómo esta paciente va a entrar en menopausia a la edad de 13 años, creo, lo veo muy chiquitito, pero es lo que dice acá. Entonces, lo que podemos tener es una falla ovárica aguda y la paciente no retomar sus ciclos y no va a poder tener la posibilidad de tener hijos a futuro, o una falla o una lenta disminución en la cantidad de folículos, perdón, con un acortamiento de la edad de la menopausia, ¿sí? Este es el punto donde tenemos que asesorar, porque muchas veces no tenemos tan claro, de acuerdo a la quimioterapia que va a recibir, si, o a la radioterapia, si el daño va a ser abrupto o si el daño va a ser paulatino, ¿sí? Entonces, siempre es bueno solicitar estudios de reserva ovárica pre y post tratamiento y tratar de explicar a las pacientes que tanto la opción de esta, digamos, la primera como la segunda, pueden ser posibles. Entonces, en aquella paciente que tenga tiempo, poder ofrecer alguna técnica de preservación de fertilidad. La siguiente. Seguimos, a ver si aparecen los gráficos. Con respecto a las técnicas, lo que más realizamos hoy en día y se recomienda por excelencia en la mujer es la vitrificación de ovocitos y también está disponible la criopreservación de los embriones. Si bien lo que más hacemos es congelar óvulos, ¿sí? Esto va a requerir una estimulación hormonal que lleva 2 semanas y no menos que eso. Tenemos excelentes tasas de embarazo en pacientes jóvenes. Hay una edad límite para realizarlo, que son los 40 años. A veces me derivan pacientes que tienen más de 40 años y yo tengo que explicarle a la paciente que congelar esos óvulos quizás no va a tener un buen resultado reproductivo luego. Y tenemos muy poquitos datos de nacidos en pacientes con cáncer, ¿sí? El congelamiento de embriones es similar, solo que acá tenemos más problemas éticos, ¿no? Con respecto a tener que ofrecer un banco de semen, ¿sí? O tener que ver qué hacemos en caso de que, por ejemplo, ocurre el fallecimiento de la paciente y quedan esos embriones congelados en nuestros centros de fertilidad. Por eso siempre en patologías serias para la salud, ya sea oncológicas o cualquier otro tipo de patología severa, vamos a preferir la vitrificación de ovocitos o de semen, ¿sí? De gametos más que de embriones. La siguiente. Bien, acá lo que ven es una línea de tiempo donde vemos los días de estimulación que nos puede llevar un tratamiento. Un tratamiento lleva aproximadamente unos 10 días de aplicación de medicación inyectable. Las gonadotrofinas solo vienen en ese formato. En pacientes, por ejemplo, que tienen tumores con receptores estrogénicos positivos, por ejemplo, un cáncer de mama, vamos a acompañarlo de inhibidores de aromatasa, vamos a utilizar letrozol para que baje los niveles estrogénicos en sangre, y luego vamos a hacer la captación de ovocitos por vía vaginal a través de una punción con anestesia. La siguiente. Bien, tenemos que hablar de que la estimulación de ovulación en la paciente oncológica es muy, muy personalizada. No hay dos pacientes iguales, no, quizás no vamos a utilizar las mismas estrategias que nuestras pacientes con tratamientos para su infertilidad. La siguiente. Entonces, vamos a hablar de protocolos de estimulación en las pacientes oncológicas, ¿sí? Acá nos apremia mucho el tiempo. Los tumores a veces tienen receptores hormonales positivos. Hay pacientes que tienen que hacer neoadjuvancia y todavía tenemos menos tiempo para trabajar. A veces vamos a tener punciones foliculares de difícil acceso, ¿sí? Hablando de, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino o un cáncer de ovario, que no siempre esto va a ser posible. Y también vamos a tener que tener mucho más cuidado de no generar una complicación que pueda hacer que esta paciente no llegue a tiempo a comenzar su terapia contra el cáncer. La siguiente. Bueno, el factor tiempo, la siguiente, es sumamente importante para todos nosotros, porque el tiempo, por supuesto, que preocupa al oncólogo de cabecera y al paciente que quiere curarse y empezar ya su tratamiento. En cáncer de mama, el tiempo promedio entre una cirugía y una quimioterapia es amplio, ¿sí? Las pacientes a veces tienen entre 30 y 45 días e igual llegan tarde a la consulta, que es algo llamativo, pero que sigue pasando. Como yo dije, la estimulación necesitamos esas 2 semanas para que los óvulos maduren, en menos tiempo no es posible, ¿sí? El tiempo en iniciar una quimioterapia no se vio incrementado por hacer tratamientos de preservación y esto está bueno que lo charlemos, que lo veamos, porque a veces el oncólogo tiene miedo de derivarnos la paciente por si nosotros vamos a demorar el inicio del tratamiento. Y no, la verdad es que no es recomendable vitrificar
óvulos una vez que ya se han dado algunos ciclos de quimioterapia, porque como hemos visto antes, el daño que puede generar a nivel del ADN puede hacer que esos ovocitos no sean de buena calidad para generar un nacido vivo en el futuro. La siguiente. Bien, vamos a ver qué tipo de esquema de estimulación vamos a elegir. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá tampoco se ve bien la diapo, pero bueno, hay una forma de estimular especial que se llama Random Start. Lo que marcaba cada flechita son los diferentes momentos del ciclo ovárico de la mujer, ¿sí? Una paciente puede aparecer con su menstruación, que sería lo ideal, puede aparecer previo a ovular, puede aparecer luego de ovular y puede aparecer en su fase lútea. Nosotros hoy en día, los especialistas en fertilidad, podemos empezar un tratamiento de estimulación en cualquier momento del ciclo menstrual de la paciente. Y ese es un dato fundamental para todos ustedes, para saber que nosotros no vamos a estar esperando a la próxima menstruación para empezar el tratamiento y a demorar todo esto en nuestras pacientes. Vamos a empezar lo antes posible. La siguiente. Bien, ¿por qué podemos hacer esto? Porque ya se sabe que las mujeres durante un ciclo, esto fíjense, esta rayita es una menstruación y esta es la siguiente. Entre una menstruación y la que sigue, obviamente vamos a tener un ciclo ovulatorio, pero luego vamos a tener oleadas foliculares que nosotros con medicación podemos rescatar y recuperar ovocitos, ¿sí? Estas múltiples oleadas de reclutamiento hace que podamos utilizar esta técnica del random start o del inicio aleatorio de estimulación durante el ciclo, y esto fue un gran descubrimiento, sobre todo para los médicos que trabajamos en la preservación de fertilidad de pacientes con cáncer. La siguiente. Ay, creo que no pasa, ¿no? A ver, ahí va. Entonces, en este trabajo vemos que estimulando convencionalmente, que sería con la menstruación de nuestro paciente, o estimulando en otro momento de su ciclo, en este trabajo se demuestra que el número de ovocitos y el número de ovocitos maduros es similar. Nosotros replicamos en nuestra experiencia qué había pasado en nuestro centro y encontramos lo mismo, ¿sí? Entonces, el concepto fundamental es que podemos iniciar el estímulo en cualquier momento del ciclo menstrual de la paciente. La siguiente. Bueno, acá esto explica cómo hacer, ¿no? Para arrancar en cualquier momento del ciclo. Nosotros hoy en día ya no tenemos ni en cuenta mucho el tamaño folicular con el que se presenta la paciente. Lo que sí sabemos es que administrando gonadotrofinas podemos rescatar la segunda cohorte que viene por detrás de la ovulatoria y podemos hacer crecer esos folículos y aspirar esos ovocitos. La siguiente. Esto es como muy técnico. Podemos pasar a la siguiente. Bien, y lo que vemos, que también se ha publicado en varios, ya bastantes revisiones sistemáticas y metaanálisis, es que recuperamos el mismo número de ovocitos y el mismo número de ovocitos maduros, iniciando en fase folicular temprana, por ejemplo, o en la fase lútea. Y esto es muy importante para brindar seguridad a los médicos que realizamos estas técnicas y a nuestros pacientes. La siguiente. Bueno, acá hablamos de que no se retrasa el inicio del tratamiento oncológico. Fíjense que en este trabajo comparan pacientes que preservaron fertilidad con pacientes que no lo hicieron y cuánto tiempo se demoró el inicio de la quimioterapia. 38 días en pacientes que habían realizado un tratamiento de estimulación, perdón, y 39 días en aquellas pacientes que habían decidido no realizarlo, ¿sí? Entonces, no vamos a demorar el inicio del tratamiento oncológico en este grupo de pacientes específicamente que fue en un grupo de mujeres con cáncer de mama. La siguiente. Bueno, acá lo que les mostraba, que tampoco se ve toda la diapo, es que existe forma de estimular dos veces en un mismo ciclo, ¿sí? Esto se llama dúo stim, ¿sí? Como tiene que ver con todo lo que expliqué antes, ¿sí? Como podemos empezar una estimulación en fase folicular temprana, podemos hacer un stop de 4 días y comenzar otra estimulación a continuación. Esto no es muy frecuente que se realice en pacientes oncológicas porque no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Para poder hacer esto necesitamos un mes completo. Pero les cuento que hace poquito tuve una paciente que lo que ella tenía que hacer es comenzar con tamoxifeno, ¿sí? Y tenía alrededor de 39 años. Y el oncólogo permitió
que pudiésemos hacer 2 estimulaciones antes de comenzar con su terapia. ¿Por qué? Porque la paciente tenía una baja reserva ovárica y en el primer ciclo que yo le realicé, habíamos recuperado un número bajo de ovocitos, ¿sí? Entonces yo hablé con el oncólogo, siempre me gusta hablar con el médico de cabecera, y le pregunté si existía la posibilidad de hacer otra segunda estimulación y el médico amablemente accedió a que lo realicemos y también contarles que la cobertura de la paciente le cubrió los 2 tratamientos. Así que nada, fue bastante exitoso lo que pudimos hacer y ella hoy en día está feliz con su resultado. La siguiente. La siguiente. Muy bien, acá repito un poco lo que estuvimos hablando. Siempre que una paciente se presente con un tumor hormonodependiente, vamos a utilizar tanto letrozol como tamoxifeno. En general utilizamos más el letrozol, que es un inhibidor de la enzima aromatasa, que impide el pasaje de los andrógenos a estrógenos, y lo que va a tratar de hacer, y realmente lo hace, es mantener niveles plasmáticos de estradiol similares a los del ciclo natural de la paciente. Y realmente esto yo me encargo de hacer un monitoreo y de chequear esos estradioles y demostrarle a la paciente que esto es así y realmente funciona de esta manera. La siguiente. Bien, esto nos habla de estas diferentes técnicas de estimulación, tanto del uso de letrozol como de tamoxifeno, y lo que dice este trabajo multicéntrico es que el seguimiento a largo plazo va a determinar cuál es el protocolo más seguro para nuestras pacientes, ¿sí? Por ahora no tienen diferencias estadísticamente significativas utilizar tamoxifeno, utilizar letrozol o hacer tratamientos estándar. Igual, por las dudas, siempre acompañamos con el uso de inhibidores de aromatasa a nuestras pacientes con cáncer de mama. La siguiente. Bueno, acá no se ve, pero lo que nos muestran las gráficas es que el uso de letrozol no afectó ni el número de ovocitos maduros, ¿sí? Y sí afecta y disminuye mucho el pico plasmático de estradiol. La siguiente. Bueno, acá lo que les muestro, las diapositivas están animadas y no se puede ver bien, pero lo que muestran todos estos trabajos es que las pacientes que preservaron fertilidad con diagnóstico de cáncer de mama, entre otras patologías, no vieron disminuida su sobrevida, ¿sí? No tuvieron mayor recidiva del tumor, ni tuvieron una mayor mortalidad por haber aplicado tratamientos hormonales para preservar la fertilidad, que a veces esto es algo que es como un fantasma en la cabeza de nuestros pacientes, me están diciendo que tengo un tumor hormonodependiente y me quieren poner estas hormonas, entonces me voy, no sé, voy a hacer una recidiva o voy no sé, a no sobrevivir a mi enfermedad. Entonces ya hay muchísimos trabajos acá, a propósito les puse los más nuevos, 2022, fíjense, varios trabajos de 2022, de 2018, que nos dicen que la sobrevida libre de enfermedad y la tasa de recidiva es similar entre pacientes que criopreservaron ovocitos versus las pacientes que no lo hicieron. La siguiente. Bueno, sobre esto se habla mucho, ¿sí? Si la respuesta a la estimulación ovárica en pacientes con cáncer es menor, y en este metaanálisis vemos que no, que las pacientes oncológicas, por suerte, como demuestra el trabajo, tienen la misma respuesta versus a las pacientes sanas, podríamos decir, en cuanto a número de óvulos, óvulos maduros, formación de embriones. Esto igual es bastante subjetivo porque cuando lo llevamos a la práctica clínica de cada uno de nosotros, y vengo de dar una charla en otro curso donde hablamos de esto, nosotros a veces vemos una menor respuesta, sobre todo en la paciente que está con una patología severa, ¿sí? Una paciente, por ejemplo, que tiene un tumor de mama muy agresivo, que va a una neoadjuvancia, una paciente con, no sé, con un tumor en el mediastino, una paciente que está muy comprometida en su salud o con un alto índice de inflamación en su organismo, a veces vemos que la respuesta a la estimulación no es tan buena como en una paciente que, por ejemplo, congela óvulos por una decisión personal, ¿sí? Sin una patología de base. La siguiente. Bueno, acá creo que se va a responder la pregunta que estaban charlando antes con la doctora sobre cáncer hereditario, cuáles son las opciones reproductivas. La siguiente. Ustedes saben que muchos de estas mutaciones que producen este cáncer hereditario son autosómicas dominantes con un riesgo de herencia del 50%, la que sigue. Entonces vamos a tener un paciente portador de una enfermedad monogénica
que podrá decidir si quiere ser madre o padre con sus gametas, si quiere utilizar gametas donadas o si desea, por ejemplo, eh, seguir con la adopción. Para el paciente que quiere trabajar con gametas propias, puede ofrecerse la concepción sin estudio, entendiendo que el 50% de sus niños podrán heredar la misma mutación. Puede ofrecerse el test genético preimplantatorio para encontrar la enfermedad monogénica en los embriones y también se puede hacer un test prenatal, en la paciente ya embarazada que podrá decidir seguir adelante con su embarazo o no, la que sigue. Bueno, acá hablo del test genético preimplantatorio. No les voy a poder mostrar el video porque no va a funcionar, pero acá había un video que muestra cómo en nuestro laboratorio de reproducción asistida el biólogo puede hacer una biopsia del embrión. Eso que ven ahí es un pedacito de un blastocisto, que es un embrión de día 5, donde se ve la capa externa del embrión se llama trofectodermo y es lo que va a formar la placenta, ¿sí? Entonces, el biólogo lo que hace es, con esa pipeta que ven acá, es una succión de esas células y un cortecito con un láser, ¿sí? El embrión consideren que tiene alrededor de 300 células y nosotros nos vamos a biopsiar y nos vamos a llevar 4 o 5 células nada más de lo que va a ser la placenta, entonces no vamos a generar un daño sobre el embrión, lo vamos a congelar y mientras tanto vamos a estudiarlo genéticamente. La siguiente. Bien, acá les hablo un poquito sobre el tejido ovárico, que tiene unas indicaciones bastante específicas, que es para pacientes que no puedan congelar óvulos porque tienen que arrancar su tratamiento en forma inmediata y para, sobre todo, pacientes jóvenes, ¿sí? Menores de 36 años. Y también es fundamental, que no lo coloque acá, que es la única indicación o la única opción que tenemos en prepúberes, ¿sí? Hoy en día ya hay más de 200 nacidos publicados, la que sigue. Bien, y tenemos dos técnicas para congelar el tejido, el congelamiento lento y la vitrificación. El mundo tiende hacia la vitrificación porque es una técnica más rápida, más económica y aparentemente con mejores resultados. Pero quiero contarles que los nacidos vivos por ahora son de la técnica de congelamiento lento. La siguiente. Con respecto a las recomendaciones, podemos decir que es un método eficaz para preservar tanto la función ovárica como la fertilidad cuando no se pueda ofrecer la congelación de ovocitos o embriones o cuando la paciente lo prefiera, ¿sí? Podemos ofrecer técnicas combinadas como congelar tejido y ovocitos en la misma paciente y no debería ofrecerse en pacientes que tengan la reserva ovárica muy baja o que tengan más de 36 años. La que sigue. Con respecto a los análogos de GNRH que se utilizan muchísimo en oncología, lo que podemos decir es que su funcionamiento tiene que ver con inhibir el trabajo de la hipófisis y remedar al ovario de la paciente prepuber, ¿sí? Tratar de llevar a ese ovario a que tenga poca actividad, poco funcionamiento. Muchos metaanálisis y trabajos clínicos randomizados demostraron que hay disminución en el riesgo de falla ovárica. Hay trabajos súper importantes como el PROMIS, el POEMS y el OPTION que marcan un 15% menos de falla ovárica en las pacientes que lo utilizaron y mayores tasas de embarazo. La siguiente. Pero tenemos otros trabajos, como este, que con lo que tiene que ver con la medición de hormona antimuleriana antes y después del tratamiento oncológico utilizando análogos de GNRH, no se pudo demostrar protección a nivel de lo que es la reserva ovárica y se observó una disminución de la hormona antimuleriana en este grupo de pacientes. La siguiente. Entonces, lo que dicen las guías, ahí se dejó de ver, ahora volvemos, seguramente. Bueno, lo que dice la guía europea es que no se debería ofrecer en primera instancia o como única opción, sino que deberían acompañar a otras técnicas de reproducción asistida, como puede ser el congelamiento de óvulos y el congelamiento de tejido, y que el análogo debería indicarse posteriormente a estas técnicas en aquellas pacientes que tengan el tiempo suficiente para poder criopreservar. Y sí, lo indicamos en pacientes que no tienen tiempo para hacer una criopreservación de ovocitos o de tejido ovárico. Es muy útil el análogo cuando no tenemos tiempo de hacer ninguna otra cosa, ¿no? Y ya algunos trabajos demostraron que tiene utilidad.
sobre todo en cáncer de mama. No se pudo demostrar su utilidad, por ejemplo, en pacientes con linfomas, con leucemias, se hicieron trabajo en ese grupo de pacientes, creo que era la anterior a esta. La conclusión es, acá dice, otros cánceres no debe ser ofrecido como una opción de preservación de la fertilidad si luego de las técnicas o cuando éstas no sean posibles. La que sigue. Acá vamos a hablar un poquito de la radioterapia pélvica, ¿sí? Y el daño que genera sobre lo que tiene que ver con el útero, fundamentalmente, además de los ovarios, ¿sí? La radioterapia sobre el útero genera atrofia, fibrosis, edema del estroma, disminución del calibre de los vasos, reduce el tamaño uterino y tiene mayor impacto a edades más tempranas, sobre todo en niñas. Lo que vemos acá es que cuando la radioterapia es corporal, se recupera un 33% las menstruaciones y se han reportado nacidos vivos, pero cuando la radioterapia es en pelvis, fíjense que un porcentaje menor logró volver a menstruar y no hay reportados nacidos vivos en este trabajo del 2014. La que sigue. Bueno, acá lo que yo les traigo es lo que tiene que ver con la aspexia, ¿sí? La transposición de los ovarios fuera de la zona radiante, la transposición uterina, que es una técnica muy novedosa, descrita en el año 2017 por un médico de Brasil, que es la movilización completa del útero y los pedículos vasculares a la pared abdominal superior, luego de realizada la radioterapia, por ejemplo, para pacientes con cáncer de recto, volver a colocar el útero en su posición, pero todavía no hay nacidos vivos reportados, ¿sí? Y otra técnica similar se llama fijación uterina y es la fijación del útero a la pared anterior del abdomen, como tratar de alejarlo del campo radiante. La siguiente. Bueno, la técnica se realizó en la Argentina, se hizo una transposición uterina en el hospital italiano, se pudo realizar con éxito, salió publicado en el diario, que es la publicación que les traigo acá, y por el momento hay 25 procedimientos reportados, la que sigue. Bien, para lo que es cáncer de cuello uterino, ustedes lo tienen mucho más claro que yo, siempre que el estadio sea precoz, vamos a poder ofrecer la traquelectomía para que la paciente pueda mantener, digamos, el cuerpo uterino para poder llevar adelante un embarazo, la que sigue. Con respecto al cáncer de ovario, solo cirugías con criterio de preservación de fertilidad en aquellos tumores estadios 1A1, ¿sí? Vamos a poder ofrecer la salpingoforectomía unilateral, la siguiente. Y con respecto al cáncer de endometrio, también, estadios muy iniciales, podremos ofrecer tratamiento hormonal, una vez chequeado que el tumor ya no esté presente, vamos a poder, mediante técnicas de reproducción, quizás lograr un embarazo y luego la paciente tiene que hacer su tratamiento quirúrgico completo, que es la histerectomía, la que sigue. Muy importante recordar que podemos asesorar luego del tratamiento oncológico y que no siempre el paciente es candidato a congelar sus gametos y a poder utilizarlos. Hay que estar abiertos a otras opciones reproductivas, como el tratamiento con óvulos donados, la gestación por sustitución, que es la subrogación uterina, y la adopción, la que sigue. Con respecto a los resultados, seguimos adelante. Acá lo que yo les mostraba es en las barras azules cómo aumentó en nuestro centro de fertilidad la preservación por motivos sociales o por decisiones personales, y en las barritas en naranja ven las pacientes por oncofertilidad que no aumentan a lo largo de los años las derivaciones, ¿sí? La derivación sigue siendo baja todavía. Esto pasa en todo el mundo, ¿sí? Tenemos que fomentar un poco más la derivación de este grupo de pacientes, la que sigue. Acá vemos nuestra estadística, la estadística de mi centro, ¿sí? Cómo son las diferentes patologías que se nos presentaron, las pacientes se nos presentaron a preservar sus óvulos, siendo la gran mayoría pacientes con cáncer de mama, porque son las que más tiempo en general tienen para poder hacer una vitrificación. Adelante. Bueno, con respecto a congelar óvulos y las tasas de embarazo, contarles un poquito para los que no saben que la tasa de obtener óvulos maduros en una punción es del 80%, la tasa de que esos óvulos sobrevivan al descongelar es del 95%. Cuando unimos óvulos y espermatozoides, la tasa de que eso se una bien y forme un embrión es del 70%, que esos embrioncitos lleguen a día 5, que es el estadio de blastocisto, es del 50%,
y ahí la tasa de embarazo es acorde a la edad. Lo que pretendo con esto, tanto porcentaje, tanto número, es que entiendan, que todos entendamos, que las técnicas no son infalibles y que esto puede fallar y que el número de óvulos que la paciente congeló termina brindándole un menor número final de embriones, ¿sí? Entonces, nunca podemos decir preservé la fertilidad en forma completa, ¿no? Lo que nosotros guardamos, ese número de óvulos que le guardamos al paciente, bueno, le servirá quizás para un in vitro, para dos in vitro en el futuro, y la tasa de embarazo es limitada, ¿sí? Y mucho, mucho, como se ve acá, tiene que ver con la edad de la mujer, ¿sí? A mayor edad, menor tasa de embarazo. Entonces, no hay que crear falsas expectativas con este trabajo que nosotros realizamos. Hay que ser muy conservadores, quizás, con los números, y hablar muy claro con nuestras pacientes sobre qué es lo que estamos preservando, ¿no? La siguiente. Con respecto a si es seguro el embarazo después del cáncer de mama, esto es muy interesante porque en este metaanálisis de Matteo Lambertini, que es un oncólogo italiano que publica muchísimo sobre cáncer y embarazo, que me encantan sus trabajos, se los recomiendo, sobre 47.000 pacientes con cáncer de mama, ellos observaron que solo el 4% buscaba embarazo y eso es un 60% menos que la población general de pacientes sanas. Y por otro lado, en el relevamiento que realizaron, el embarazo no afectó ningún valor pronóstico, ni la recurrencia ni la sobrevida libre de enfermedad. Independientemente, fíjense, del tipo de cáncer de mama y de si la paciente tenía mutaciones o no para los genes BRCA. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque hay como mucho miedo al embarazo post tratamiento contra el cáncer. La siguiente. Bien, ustedes quizás conocen el estudio Positive, es el que nos permite, que se está desarrollando en los Estados Unidos y en Europa y en Argentina también, ya se terminaron de enrolar las pacientes, nos permite suspender el uso de tamoxifeno durante 2 años para que la paciente logre el embarazo y luego de embarazada poder retomar su terapia hormonal con tamoxifeno. Esto yo ya recibí pacientes de diferentes oncólogos que derivan, ya logramos embarazos mediante técnicas de reproducción, por ahí con los ovocitos que habían congelado, nacieron los bebés y las pacientes retomaron el tamoxifeno. Y lo que creo que se presentó en el último congreso de ASCO de este año, que yo, bueno, no estuve presente, pero vi algunas charlas, presentaron muy buenos resultados a largo plazo en estas pacientes. Adelante. Bien, acá este trabajo realmente habla de lo mismo, que no, el embarazo no afectó la sobrevida libre de enfermedad en las pacientes con receptores hormonales positivos. La siguiente. Y esto también nos habla de lo mismo, ¿sí? De aquellas pacientes que realizaron preservación de fertilidad y qué pasó a largo plazo con respecto a la recurrencia, la sobrevida y la mortalidad, que no se vio afectada por haber realizado técnicas de preservación de fertilidad. La que sigue. Bueno, quería hablarles un poquito sobre gestación por sustitución en Argentina. Esta es una práctica que se está realizando en nuestro país y cada vez más por diferentes causas. Una, porque no está prohibida por ninguna ley en nuestro país. Y por otro lado, contarles que la guerra entre Rusia y Ucrania empezó a hacer que la gente empiece a buscar nuevos destinos para poder hacer gestación subrogada. Y la Argentina se está transformando en un lugar donde tanto pacientes locales como extranjeros están viniendo a buscar la posibilidad de realizar estos tratamientos. La que sigue. Creo que no se ve bien la diapositiva, pero es muy, muy importante recordar que siempre que una persona va a gestar para otros, esa persona no tiene que aportar en ningún caso sus gametos, ¿sí? Va a tener que realizarse o con ovocitos de la paciente que tiene la voluntad de procrear o con ovocitos donados, pero nunca la paciente que gesta aporta sus gametos, su genética, ¿sí? La siguiente. Bien, y para finalizar, hablarles un poquito de cómo podemos hacer para mejorar el acceso de los pacientes a las diferentes técnicas de reproducción asistida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la preservación en niños, adolescentes y adultos continúa siendo un desafío. Solo el 30% en general y en algunos trabajos hasta un 50% de los pacientes
se registra, por ejemplo, en los Estados Unidos que recibieron asesoramiento, hay muy bajo acceso a las técnicas y es muy difícil implementar esta derivación en la atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que estamos haciendo hoy acá, capacitar al equipo de salud, mejorar la información al paciente. A veces el paciente necesita que le hablemos, pero también acercarle información escrita, mostrarle videos que hablan de todo esto, para tratar de mejorar el acceso. Y como dice acá, la prestación de servicios de oncofertilidad requiere planificación, no puede ser algo tomado así a la ligera, ¿no? Es como hablábamos antes, hay que tratar de crear programas de preservación de fertilidad que incluyan tanto atención médica como atención psicológica, porque tener el diagnóstico de cáncer ya es demasiado abrumador y pensar que esa paciente no va a poder tener hijos en el futuro es todavía peor, ¿no? Lo que se le suma. Las pacientes comparan a veces la infertilidad al mismo nivel que el diagnóstico del cáncer. Esto está evaluado en encuestas que se han publicado. Entonces, digamos, es algo serio de lo que tendríamos que ocuparnos todos como personal de salud que somos. La siguiente. Bueno, para terminar, abriendo la caja negra, ¿no? Le digo yo, de la oncofertilidad, que a veces suena como algo raro. La idea es trabajar en equipo, crear programas, involucrar a todo el personal de salud, hacer asesoramientos bien personalizados para cada tipo de paciente que vamos a tener enfrente, recordar que esto sí tiene buenos resultados cuando seleccionamos bien a nuestro paciente, que no le estamos generando un riesgo para su salud y que también podemos asesorar a estos pacientes si no tuvieron tiempo antes, después del tratamiento oncológico. Bueno, hasta acá la charla, creo. Fui lo más breve que pude en función del horario. Muchas gracias. Ay, ahí está, no me podía conectar. Bueno, excelente, Andrea. Discúlpame que Bueno, nos excedimos mucho en la otra difícil el clase. horario, pobres, para todos los alumnos. No, y vos sabés que hubo un montón de compañeros que me parece que eh, se fueron yendo, lamentablemente, porque la verdad que es una charla, como vos decís, que, mm, que cuesta. No sé en Sí, Bolivia cómo están, yo te puedo contar mi experiencia. La verdad es que yo tengo bastante pool de pacientes jóvenes, así que yo traté de interesarme lo más que pude, bien, pero bueno, un mundo es el paciente hospitalario con sí, bajos recursos seguro. Sí, y sí, otro sí, mundo es el que tiene el acceso claro. y los que tienen el acceso, la verdad es que las chicas jóvenes toman este tema muy en Muy serio en serio, cada vez más, y, sí. y tratan de acceder y aunque me ha pasado, viste, que yo necesitaba empezar el tratamiento y ya también, viste, te empieza, ah, Sí, sí, porque no y hay el tiempo. paciente, y el paciente te hace esperar porque necesita, creo que una vez que lo entiende, necesita tener esto, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí, o por lo menos Intentar. hablado, charlado con Sí, alguien que escuchó este requerimiento, que le dio importancia, que le explicó y que si no hay tiempo, no hay tiempo. Nosotros en eso yo soy muy consciente y muy cauta. Si el oncólogo me dice, mira, Andrea, no hay tiempo, no hay tiempo, y le explico a la paciente, bueno, vamos a medir la reserva ovárica, vamos a ver qué podemos hacer después, vamos a usar el análogo, ¿no? sí. Realmente lo que se pueda. Bueno, y después el otro tema es, una vez que uno está en controles, te pasa también en cuál es el mejor momento, ¿no? Porque, bueno, con este estudio que vos mostraste, estos últimos estudios que mostraste, uno tiene algo, por lo menos Claro, científico, algo de dónde, científico, sí, pero bueno, también en contrapartida tiene a la paciente que tal vez fue un estadio 3 y entonces, sí, no es tan ¿viste? fácil indicar todo Eh, esto, y claro, que tal vez es joven ahora, pero si cumple los 5 años, ni hablar de los 10 años, ya pierde su edad de fertilidad. Entonces, bueno, la verdad que es un tema, como vos decís, a trabajarlo multidisciplinario totalmente, sí. y, Sí, es y como que pensarlo, ¿no? unilateralmente es imposible hacerlo, porque por más que Sí, yo las quiera ayudar, necesito, punto número uno, que las deriven y el médico de cabecera es el oncólogo acá, digamos. Nosotros vamos a hacer lo que el médico indique y la paciente en el fondo también. O sea, no vamos a sí, desafiar la indicación del oncólogo. Sí, aportar sí, la evidencia, que es lo que yo les mostré,
para estar todos más tranquilos con lo que hacemos, ¿no? Pero nunca vamos a hacer algo que esté contraindicado. Bueno, y después en lo público creo que ahí están las chicas del Narciso López, que ellas son ginecólogas, creo, por ahí. En algún momento, cuando se había impulsado lo de la ley de fertilidad, había alguna opción, pero creo que después fue muy difícil de continuar en el programa. Y en nuestro país hay poquitos lugares donde se puede hacer en forma pública. El Hospital de San Martín de la Plata es el único lugar que por ahora tiene un centro de reproducción y se está tratando de poder congelar óvulos ahí. Y después hay lugares en el interior del país que yo no desconocía, charlando con una médica la otra vez de San Juan, hay un hospital público que hacen preservación, yo no sabía esto, de tejido ovárico, de ovocitos, me pareció increíble. Pero bueno, acá en Capital no tenemos. No, y por eso sería re bueno que más allá de la actividad privada, uno, eso, ¿no? Tenga el Sí, porque conocimiento de cómo manejarse, porque la la ley verdad, es viste que nacional. Uh-huh. no es que te pasa que viene el paciente joven y tal vez dice, bueno, la verdad es que no puedo acceder, no lo puedo cubrir, y Claro, la verdad tienen una resignación que a sí. uno le da bronca, ¿viste? Sí, ese es otro problema más, ¿no? Porque si yo quiero pero no puedo. Sí. Y es muy duro, sí, sí. Lo Bueno, entiendo. y allá en Bolivia no sé, Grover, cómo se manejan. No, lo ideal, como dice la doctora, es que por lo menos tengamos la consulta, ¿no? Les orientemos sobre este tema. Y yo creo que de ahí podemos ir empezando, pero tampoco, o sea, lo que más, como sabes, lo que más tenemos acá es cáncer de cuello uterino. Y Claro. ahora lo que vemos es que se presentan a edades muy tempranas, ¿no? Y Uf, tienen este problema. difícil. Entonces, Es mucho más difícil el cáncer de complicado. cuello, sí. Es mucho más complicado, como ahí vimos en la charla de la doctora, Sí, este tipo preservar de fertilidad en cáncer es complejo. Por ejemplo, para nosotros una punción ovárica es complejísima si no es un estadio inicial, porque uno no quiere generar una hemorragia, no quiere complicar a la paciente, entonces son casos muy especiales. Sí. Pero la idea es que por lo menos se les dé una orientación, creo que es. Yo creo que eso que vos decís es fundamental porque hay encuestas que muestran que solamente con asesorar, digamos, ya estamos haciéndole bien a la paciente, estamos bajándole el estrés, la paciente siente que alguien la escucha, aunque sea hablar de la maternidad futura, de las diferentes posibilidades, aunque no pueda preservar nada en ese momento, ¿no? Pero poder conversar sobre el tema, las pacientes se sienten escuchadas y los trabajos dicen que ya con eso estamos haciéndole un gran, digamos, una gran ayuda, por lo menos escuchándolas. Tal cual. Sí. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta que hacerle a la doctora. Ay, pobres, deben estar muy cansados. Pero ya nos acostumbramos a este ritmo. Y la verdad que yo lo disfruto un montón y esta charla, te No, digo es que la muy estuve lindo. esperando hace mucho. Gracias. Y la charla anterior, la doctora es impecable, así que Ah, tienen un curso muy lindo. Sí, sí, excelente, sí. excelente. Por eso que creo que el próximo año lo vamos a hacer por separado, así disfrutamos de ambas tranquilos. Sí, sí, a mí no me andaban las animaciones, pero yo en otro momento, si quieren, les puedo mostrar como más videos y más cosas lindas que pasan en nuestros laboratorios, que son Seguro, interesantes. Sí, seguro. sí. Bueno, Bueno, un placer. Yo estoy para Bueno, lo que me no, muchísimas gracias, necesiten. doctora. Muy, muchísimas gracias, muy Andrea. agradecida por la invitación, muy contenta de estar hoy con ustedes acá. Cuenten conmigo de verdad para lo que necesiten, la gente de Argentina, la gente de Bolivia, eh, charlar pacientes, compartir papers, cuenten conmigo, yo feliz. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. A ustedes. Bueno, y gracias a todos por participar. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.